Mejor hablar en M24. Mejor saber. Autonomía económica de las mujeres en tiempos de COVID-19 es el título del informe especial que hoy presenta nuestra compañera Alejandra Couto, que nos visita seguido por aquí para abordar distintos temas y que en la ocasión aborda uno que viene naturalmente del 8M o que está vinculado exactamente, al 8M. sí. ¿Cómo andás, Alejandra? ¿Cómo estás, Martín? Buenos días para todos. Sí, estamos, como quien dice, en la semana de reflexión y de pensar algunas cosas que quizás deberían cambiar. En el mercado laboral mundial, un 40% de los trabajadores somos mujeres. Sí. Esto en el mundo. Ahora, parece bastante más disparejo si tomamos en cuenta que las mujeres representamos más de la mitad de la población mundial. Hay un desfasaje ahí entre ¿verdad? Población femenina y mujeres que acceden al mundo del trabajo. Exactamente. En Uruguay, a pesar del aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo, persisten dificultades de inserción laboral que involucran particularmente a las mujeres. Ajá, a ver. Vamos a la tasa de actividad. Entendamos primero de qué se trata. La tasa de actividad está compuesta por quienes tienen trabajo y quienes no lo tienen, pero están en condiciones de trabajar. O sea, la población activa, digamos. Sí. La tasa de actividad femenina en 2019, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, fue de un 55% en las mujeres, sí, y un 70% en el caso de los hombres. O sea, se ubicó 15 puntos por debajo de la masculina. Una brecha importante. Importante. Esta diferencia se mantiene si miramos la tasa de empleo. Un 65% de los varones se encontraba ocupado frente a un 49% de las mujeres. Claro. Claro, la tasa de empleo, si no me equivoco, tiene en cuenta quienes trabajan y quienes tienen la intención. Exactamente, están trabajar. buscando, están en búsqueda. Más allá de que tengan la posibilidad o que estén en edad de trabajar, que eso es lo que mide la tasa de actividad. Exactamente, Ahí la sí, diferencia. sí. Sobre por qué existe esta brecha, estas desigualdades de género en el mercado laboral, conversamos con Soledad Salvador, que es economista, es miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo e investigadora del área de desarrollo y de género también. Ella, Soledad Salvador, nos explicaba lo siguiente. 2019, veníamos de unos años, o sea, desde el 2011, 2012, que la tasa de actividad femenina se había estancado, igual que la masculina, porque bueno, estábamos en una etapa como de recesión económica, donde el aumento que se había registrado previamente se estaba deteniendo. Claramente también eso tenía que ver con lo que pasaba en otros países, como decías, de la región, pero lo más significativo había sido el redescenso de la tasa de desempleo, o sea, que la tasa de desempleo había llegado a estar en algún momento por debajo de los dos dígitos, o sea, por debajo del 10%, y bueno, en el 2019 cierra con una tasa del 10,7, una cosa así. O sea, estaba todavía ahí, ¿no? En niveles, una diferencia de la masculina de 3 puntos porcentuales alrededor. Igual lo que sí seguía persistente, y eso sí es difícil de cerrar, es la brecha de ingresos, la brecha salarial. A pesar de que se ha reiterado por todos lados que las mujeres tienen un nivel educativo promedio mayor de los hombres, o sea que en todo caso podrían ser merecedoras de una brecha positiva, vamos a decir, pero no. Esa era la situación previa y como sabemos, dentro de las propias mujeres hay diferencias muy significativas. Mujeres que logran insertarse en sectores de alta productividad, igual es un 14% de los empleos de las mujeres que están solo en sectores de alta productividad, pero bueno, algunas lo logran, básicamente tercerizando los cuidados. Desigualdad a varias brechas, podría decirse. Podría decirse. Salvador señala en ese audio ciertos puntos que vamos a tocar más adelante en el informe, como por ejemplo la brecha salarial, el trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres, y allí está también el sistema de cuidados. Bueno, un tema que está también en el tapete y muy discutido. Ahora vamos a escuchar qué pasó cuando se declaró la emergencia sanitaria, cómo afectó la pandemia a la autonomía económica de las mujeres. Lo que pasó durante la pandemia, o sea, todavía no tenemos los microdatos del INE, pero los datos que da SB2 por sexo, que son todas actividades, empleo y empleo, muestran que efectivamente hubo una caída de la participación laboral de varios puntos porcentuales. O sea, en realidad hay 3 puntos de caída en la tasa de participación laboral que nos lleva como hace 15 años atrás. Entre marzo y junio, diríamos, que es esa caída de participación laboral. Y después empieza como a estancarse y empezar a tener una recuperación hacia octubre. Yo creo que está muy asociado también al aumento en la presencialidad en los centros educativos y en los centros de cuidado, y tal vez también algún cierto cambio en los sectores donde las mujeres están más empleadas y hicieron más la crisis económica que hicieron la pandemia, que tiene que ver con los sectores del turismo, sector comercio minorista, mismo en el caso, podríamos decir, trabajo doméstico, ¿no? Que en algunos casos se redujo por efectos de la pandemia. De octubre a diciembre vuelve a aumentar la tasa de actividad y se ubica a niveles similares a 2019. El tema es que
la tasa de desempleo también aumenta en esos mismos meses de octubre a diciembre, y ahora está en 13,4, o sea que ahora sí nos despegamos del deseo de estar por debajo de los 2 dígitos, y una diferencia de 5 puntos porcentuales con los hombres. Quiere decir que aumentó más el desempleo de las mujeres que de los hombres. Una conclusión categórica. Sí, y acá Salvador nos daba el pie para lo que se viene. Porque el aislamiento y los cuidados sanitarios que la ciudadanía ha tenido que tener han sido crueles en algunos sectores. Entre ellos sectores donde un gran porcentaje de los trabajadores son mujeres. Por ejemplo, los servicios sociales y de salud están ocupados por un 77% de trabajadoras. Es muy grande el porcentaje. Sí. Los servicios sociales se han visto incrementados notoriamente en cuanto a carga por motivos obvios. Ellos han sido como el sostén sanitario, pero también emocional que las personas hemos necesitado para afrontar esta crisis sanitaria. Después podemos destacar la educación, donde los docentes han tenido que implementar metodologías nuevas para poder enseñar y se han sobrecargado de trabajo porque les llevó mucho más tiempo dar clase de manera virtual. Bueno, en ese sector un 74% de los docentes son mujeres. Claro, salud, educación tienen Exacto. Cifras muy significativas. Martín, ¿te acordás que la semana pasada dialogamos sobre presencialidad y solicitamos la palabra de Elvia Pereira, que es secretaria de la FUNTEP? Sí. Bueno, ella allí nos hacía notar el doble trabajo que han tenido los docentes tratando de enseñar con las 2 metodologías, funcionando al mismo tiempo, presencial y virtual. El maestro deja tareas, hace un doble trabajo, un doble esfuerzo para atender presencial y virtual, y que el niño que esos días no va pueda atender de alguna forma esta ausencia. Y lo digo así y lo señalo fuertemente, digo es de alguna forma para paliar esta situación, muy lejos de lo que es estar en aula todos los días, ¿no? Un ejemplo de sobrecarga laboral que recayó en más mujeres que en hombres, sí. Teniendo en cuenta que en la educación trabajan más mujeres. Exactamente, y de las 2 partes podemos decir, porque en casa de las mamás, ayudando allí, del otro lado las maestras, del otro lado claro. De la computadora. Sabemos que muchas actividades se vieron afectadas, en mayor o en menor medida, pero si nos preguntáramos cuáles fueron las más perjudicadas, sin lugar a dudas podemos coincidir en que el turismo y la gastronomía están en esta clasificación. En ese sector nos encontramos con 57% de mujeres que no han tenido la posibilidad de trabajar ni de teletrabajar, claro. Porque bueno, los servicios se cortaron durante gran parte de la pandemia y también, bueno, tuvieron una reducción horaria, muchos golpes. Eso requiere de presencialidad, de que haya dinero para que la gente consuma, una cantidad de variables que han afectado la actividad ahí. Y el tema de que, bueno, uno dice, capaz que tengo un dinero para ir a cenar, pero ¿es conveniente arriesgarme? No, mejor como en casa. Y mucha gente no está saliendo hasta por claro, el autocuidado. Para cuidarse. Bueno, y dejé para último lugar en esta selección de sectores mencionar una rama que históricamente ha sido ocupada por mujeres. A ver. Me refiero al servicio doméstico. Hoy por hoy, en Uruguay, de las 110.000 personas que trabajan en este rubro, un 89% son mujeres. Afectó de la manera más cruel que haya podido en estos últimos años afectar a nuestro grupo, ya que el 15 de marzo del año pasado el gobierno decretó un aislamiento voluntario y todos los empleadores nos empezaron a mandar al seguro de desempleo de emergencia que supuestamente iba a aplicarse, lo cual no fue así, hasta que el 22 de marzo el sindicato le escribe una carta al ministro de Trabajo pidiéndole que se exhortara a los consejos de salario, y fue ahí donde en una tripartita hubieron puntos que se pudieron pactar. En esos de los pactos que se arregló fue que si la trabajadora no llegaba a los jornales previstos en el BPS, los empleadores deberían de pagar el jornal íntegro, al cual al día de hoy seguimos teniendo repercusiones porque hay empleadores que no lo han hecho y que han despedido abusivamente. Es interesante cómo según el sector de actividad, pensando en trabajo ejecutado por mujeres, realizado por mujeres, que uno toma,
surgen distintas problemáticas en el servicio doméstico. Una de ellas es la informalidad, Claro, por ejemplo, sin que no lugar la a dudas. mencionamos en la educación o la salud. En la entrevista completa que va a estar colgada en la web en un ratito, está la entrevista a Lucía Gándara, que es presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, y ella cuenta esto de la informalidad, ¿no? Claro. Que bueno, que el Estado de alguna manera trató de paliar un poco la situación con 1.200 pesos mensuales que se le dio a estas mujeres que trabajan de manera informal, que obviamente no alcanzó para No, mucho. claro, es una cifra absolutamente insuficiente. Sin Creo que no lugar puede a haber dudas. dos opiniones al respecto. Sin lugar a dudas. Otra problemática que ha visibilizado esta pandemia es sobre quién recae el sistema de cuidados, lo que mencionábamos hace un ratito. O sea, el aumento que tuvimos del trabajo no remunerado. Durante el confinamiento las tareas del hogar se multiplicaron, los niños, los chiquilines, los adolescentes necesitaron el apoyo de quienes estaban en casa para estudiar, ¿no? Y para cumplir con la educación exclusivamente virtual en algún momento. Este trabajo ha recaído especialmente, obviamente, en las mujeres. Lo mismo pasa con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, también aquellas personas mayores que requieren acompañantes, esas personas que cuidan, que acompañan. Estos trabajos, como mencionábamos hace unos minutos, debido a la pandemia, se vieron suspendidos también. Entonces, aquí también la mano de la mujer fue sobrecargada porque asumió ese rol las 24 horas del día. Claro. Mónica Botero lo explicaba así, entrevistada por Arriba Gente de Canal 10. El trabajo no remunerado es el trabajo doméstico y de cuidados que se hace en cualquier familia, en cualquier hogar. Implica lavar la ropa, planchar, lavar, barrer el piso, lavar los platos, pero también ocuparse de los niños, ir a las reuniones de la escuela, tener en la cabeza qué día les toca médico, acompañar a los mayores. Todo el trabajo que implica cuidar a otra persona que lo necesita, pueden ser niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, el otro de la pareja, la casa. Es un trabajo que está poco valorizado, pero en realidad es imprescindible. No se podría producir nada en una economía si los cuidados y el trabajo doméstico no estuvieran garantizados. Eso tiene un valor. Ese valor está medido en Uruguay, equivale al 23% del PBI, y de ese 23, 16 lo hacen las mujeres. Esto ha significado para las mujeres una gran fuente de desigualdad. Mónica Botero, entonces, también daba su visión con respecto a esto de los trabajos que no vemos como tales. Sí. Bueno, no están remunerados, entonces parece que no son trabajos. Y sin embargo, hay que poner tiempo, fuerza Mucho. física y asumir responsabilidades, Sí, por correr supuesto. riesgos, y podríamos seguir enumerando. Sin lugar a dudas. Bueno, y como si todo esto fuera poco, existe una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. Sobre el porqué de esta diferencia, en el menú del día dialogamos con Estefanía Galván, que es economista, integrante del Lado F. El Lado F nos mantiene informadas a las chicas del menú del día, Sí. porque son parte de nuestras columnas quincenales. Es un colectivo que hace un trabajo muy interesante. ¿Cómo De lo podemos economía. definir rapidito? Sí, en realidad ellas son economistas que estudian el mercado laboral de las mujeres. Tradicionalmente la investigación en la economía laboral sobre las causas de las brechas salariales se ha centrado en dos tipos de explicación. Por un lado, diferencias en características asociadas a la productividad laboral, principalmente en nivel educativo y experiencia, y por otro lado, diferencias de tratamiento de varones y mujeres en el mercado de trabajo. Mientras que la reducción de las diferencias en capital humano jugó un rol fundamental en la disminución de las brechas en décadas pasadas, estos factores explican muy poco de las diferencias remanentes, ya que la brecha por experiencia se ha reducido y la brecha educativa se ha cerrado e incluso revertido en gran parte del mundo, ya que las mujeres alcanzan niveles educativos más elevados que los de los varones. Este es, por ejemplo, el caso de Uruguay, que fue el primer país de América Latina en revertir la brecha educativa por género, lo que sucedió ya para la cohorte de mujeres nacidas en 1940. Por esto, si consideramos el salario que las mujeres deberían tener de acuerdo a su nivel educativo, es decir, la brecha salarial corregida por características, esta sería aún mayor. Entonces, diferentes estudios muestran que entre los factores cuantificables que todavía juegan un papel relevante para explicar las brechas salariales por género, encontramos, por un lado, la penalización por maternidad y por otro, la segregación ocupacional. A pesar de que las mujeres tienen cada vez más niveles educativos y experiencia, no logran acceder en igual medida que los varones a los puestos mejor remunerados. Esa es la explicación de la integrante de este colectivo de mujeres feministas economistas. Así es. Martín, te preguntarás de cuánto es la brecha. ¿Cuál es la cifra exacta, A ver, decís? sí. ¿Tengo que arriesgar? Decime un número. Bueno, 15%. Yo qué sé. 15%. Yo pensaba en un 10. ¿Sí? Bueno, no.
La mujer percibe por el mismo trabajo, exactamente el mismo cargo, el mismo trabajo, un 25% menos que un hombre. Así lo confirmaba Estefanía Galván. Bueno, luego de décadas de progresos en términos de incrementos, de participación laboral y salarios femeninos, todavía persisten importantes brechas salariales y el proceso de convergencia se ha estancado o enlentecido en gran parte del mundo. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo estima que si las tendencias actuales continúan, tomaría todavía más de 70 años antes de que la brecha salarial se cierre. En Uruguay en particular, las mujeres siguen percibiendo ingresos salariales más bajos, 25% menores a los de los varones, y la convergencia en la última década se ha enlentecido. O sea que, por más que en algún momento hubo un ritmo que hacía pensar que esa brecha se redujera dentro de décadas, pero más rápidamente, hay malas noticias recientes, por lo que nos dijo Galván. Un retroceso de 15 años. Claro. Es muchísimo. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo del 2020, la vida nos cambió a todos, en mayor o en menor medida. Creo que empezamos a valorar algunas cosas que por cotidianas nos parecían insignificantes, y nos sacamos un velo que no nos dejaba ver lo que realmente es importante. Yo creo que después de algunos retrocesos que se han dado, como en materia de igualdad de derechos a raíz de la pandemia, ya es hora de avanzar. Pero de avanzar con ganas en todas las esferas sociales para llegar a la equidad que merecemos. Todos podemos colaborar. Podemos empezar por casa, educando a nuestros hijos, sin estigmas, sin estereotipos. Antes de cerrar el informe, Alejandra, simplemente comparto contigo uno de los mensajes que llegó durante el desarrollo del informe a través de WhatsApp. En este caso es de Mariela de Pinamar, que en esto de repasar rubros de actividad altamente feminizados, pone un ejemplo muy válido, tan válido como el del personal de la salud, la educación, servicio doméstico, y es el del trabajo de las confeccionistas, ¿no? Es decir, también. Por supuesto que hay hombres confeccionistas, pero es otro rubro en el cual predomina el trabajo ejercido por mujeres, y seguramente de la mano de esa realidad vengan algunas de estas desigualdades que repasamos. Por supuesto que sí. Gracias, Alejandra, hasta la próxima. Gracias a vos. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.